Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes por su paciencia. No sé si se están viendo las pantallas algo. ¿Sí se ve? Es que yo de aquí no me entero. ¿Sí? Ok. Espero que sí, porque lo que yo voy a estar ahora ya comentando con ustedes sí es importante que se pueda ver. Desgraciadamente no hubo manera de conectar mi ordenador, entonces, bueno, pues disculpas. Yo había planeado una serie de transiciones de diapositivas que eran muy ilustrativas y no van a poder verlas, ni modo, así que voy a apelar a su imaginación, al sentido de la imaginación. Pues bien, el tema que me ocupa aquí es el de desarrollo del pensamiento complejo en los alumnos. Cuando me estoy refiriendo al desarrollo, me estoy refiriendo no solamente a algo que por naturaleza se da, que va creciendo y que va desarrollándose, cómo se puede desarrollar una planta o cómo se puede desarrollar incluso un ser humano en lo físico, ¿sí? Más bien me estoy refiriendo al proceso complejo, ya me explicaré en unos minutos, de interacción entre ese ser que aparentemente está enfrente de nosotros y que aparentemente no tiene nada que ver con nosotros, para ver que las fronteras que hemos erigido en el conocimiento, en nuestra manera de describir el mundo, son fronteras artificiales. ¿Sí? No sé de dónde procede todo ese ruido, me imagino que es de allá afuera, ¿verdad? Bueno, porque sí quisiera que todos hiciéramos aquí el esfuerzo en los siguientes minutos de olvidar por un momento todas nuestras estructuras clásicas. Es un momento, les prometo que las van a recuperar tan pronto lo deseen, pero que hagamos el intento de dejar de lado por un momento todos los escalafones, todas las reglas que nos han enseñado a tener. Y ahora voy a explicarme yo por qué. Tengo el deber de hacerlo, ¿sí? En este punto yo voy a presentar, no sé cómo pedir que piden que cambien la diapositiva además, porque bueno, yo sigo con mi plática, si no tiene caso. El profesor Ilya Prigogine, con quien yo estuve interactuando 6 años allá en Bruselas, en Bélgica, es un personaje que ha tenido la inmensa capacidad de descubrir una serie de cosas que estaban ocultas en la física y en la química, porque ese fue de inicio su campo de interés, ¿verdad? De hecho, por eso se llevó el premio Nobel en química, en 1977. Ilya Prigogine se hacía la siguiente pregunta, y yo les invito a ustedes que se la hagan también. Aunque él la hacía en el ámbito de la física, va mucho más allá de la física. Se refiere a lo siguiente: ¿cómo es posible que a nosotros nos hayan enseñado desde pequeñitos en las escuelas que el epítome, lo máximo de la abstracción y del pensamiento humano, sean las matemáticas, por ejemplo, y luego las ciencias que se inspiran en las matemáticas o que las utilizan para describir el mundo, y sean expresiones que son perfectamente reversibles, es decir, perfectamente indiferentes a la evolución de mi cuerpo, de mi pensamiento, de la sociedad humana, del mundo? Cuando yo me veo diario al espejo y yo lo que veo es un proceso irreversible de envejecimiento, ¿sí? Bueno, yo lo constato todas las mañanas, no sé ustedes, ¿verdad? La segunda ley de la termodinámica la veo clarísima. La entropía mía está aumentando día con día. Sí, realmente eso es lo que dice. Entonces Prigogine anunciaba que quizá necesitemos hoy una nueva noción del tiempo, capaz de trascender las categorías del devenir y de la eternidad. Eso es lo que decía Ilya Prigogine. Esta idea del tiempo, y aquí es donde viene la parte más importante del esfuerzo que les pido que hagan conmigo, no es el tic-tac de los relojes. Es que ya no tengo tiempo, es que el programa del CEIEM va atrasado, es que no. El tiempo es algo mucho más profundo. Ese tiempo que llamamos de los relojes es un tiempo que está embarrado en el espacio. No es el tiempo. De hecho, el espacio es
Simétrico en muchos sentidos. Sí, es verdad que existen geometrías no euclidianas y preciosuras de esas muy abstractas, pero no, es algo mucho más profundo. El espacio es una estructura, así nos lo han enseñado de chiquitos, como este escenario en el cual se dan los fenómenos del mundo. En cambio, en la cuestión del tiempo, la cosa se pone realmente peliaguda. Por eso los padres de la física moderna, digamos, Kepler, Newton, Galileo, Descartes, Copérnico, Tycho Brahe, etcétera, todos ellos, ¿sí?, primero se interesaron en describir los planetas, las estrellas y demás, antes que describir aquí, por ejemplo, la vibración de las hojas de un árbol. ¿Por qué? Pareciera, de entrada, que es mucho más difícil describir el movimiento de los planetas que las hojas de una planta que yo tengo aquí al alcance de la mano. Pues no, es muchísimo más difícil comprender el movimiento de las hojas agitadas por el viento que del periódico movimiento de los planetas con sus satélites girando alrededor del Sol. Este pensador que yo menciono aquí, Prigogine, es uno de los que se encuentra en la inspiración de lo que yo quiero comunicarles. El otro es el filósofo francés que aún vive, tiene 94 años de edad, Edgar Morin, que importó, podemos decir, muchos de los conceptos centrales de la física y de la química. De hecho, estuvo año y medio en Bruselas con Ilya Prigogine. Cuando yo llegué allá, el asiento todavía estaba calentito, se acababa de ir, ya me senté yo. Pues Edgar Morin decía lo siguiente: somos, y aquí somos, por supuesto me lo implico a mí, pero les pido a ustedes que también se impliquen en ello. Somos criaturas del viejo sistema. ¿De qué sistema viejo estamos hablando? De este que nos enseñaron en la escuela, que es una camisa de fuerzas en gran medida. A ver, Juan Pérez, así se llama el alumno, ¿no? Le digo, muy bien, y le hago la pregunta, para calificarlo en la materia. ¿Y con base en qué voy a asignarle un número? Con base en qué tan capaz es de repetir lo que yo dije en clase. ¿O qué tan capaz es de repetir lo que dice el libro de texto? En pocas palabras, yo estoy apelando exclusivamente a una de las facultades de esa persona, su memoria. ¿Tiene buena memoria? Tienes 10, la estrellita en la frente, perfecto. ¿Qué sabe esa persona? In sensu strictum, mis queridos colegas, nada. Sabe repetir, sabe resolver un examen, pero tan pronto sale del aula, es otra cosa allá afuera. El aula es el lugar, el locus donde se instala el conocimiento, donde se piensa. Y afuera del aula, no, ya es otra cosa. Bueno, yo creo que si así vemos las cosas, ustedes, igual que yo, estaremos escandalizados, por no decir francamente que asqueados. Porque eso es una camisa de fuerza. Estoy decretando, asumiendo, cosa que es una enormidad, que lo que yo dije en clase o lo que está en el libro de texto es inamovible. Si no, ¿con qué cara estoy yo calificando a una persona? Por su capacidad de repetir eso. En cambio, si yo fuera más inteligente como profesor, ¿qué le diría a Juan Pérez? A ver, Juan Pérez, tú pusiste atención en mis clases, muy bien. Tú estuviste escuchando lo que yo dije, sí. ¿Leíste los libros de texto? Sí. Muy bien. Ahora yo te quiero pedir que formules una pregunta sobre ese tema. Y yo te voy a calificar con la formulación de tu pregunta. Uy, eso es muy raro que se haga, pero es la verdadera medida. ¿Por qué? Porque solo puede preguntar aquel que ha pensado. Me refiero a una pregunta. No, oiga, ¿cómo se escribe? ¿Cómo dijo? No, eso no son preguntas. Esas son aclaraciones. No, una pregunta. Oiga, usted dice, somos criaturas del viejo sistema. Primero, ¿por qué viejo? Y segundo, ¿por qué sistema?
Esas ya son preguntas mucho más peliagudas de contestar. Claro, no sé si a ustedes les pase, debería pasarles. A mí me pasa todo el tiempo. Yo cuando voy a dar una clase, o como ahora, cuando estaba subiendo los escalones, me venía diciendo, Alex, no te vayas a tropezar, no te vayas a tropezar. Estoy nervioso, claro que estoy nervioso. Porque no existe reto más difícil que transmitir un conocimiento, un pensamiento. Porque eso exige, primero, que yo haya pensado mucho. Segundo, que elija mis palabras. Tercero, que tenga el tacto suficiente como para incidir en los pensamientos de los demás. Bueno, desgraciadamente nuestro viejo sistema no nos invita a hacer eso. ¿Por qué? Y ahora ya voy a decir por qué en un momento. Somos criaturas del viejo sistema que, sin embargo, y eso creo que es lo que nos tiene aquí reunidos a todos, queremos ayudar a construir el nuevo sistema. Uno de nuestros programas en ese nuevo sistema, yo diría probablemente el programa central, el programa maestro del nuevo sistema educativo, debe ser nosotros mismos. Aquí es donde se rompe el viejo paradigma, en el que me decían, no, para que tú digas las cosas de manera veraz, tienes que decirlas objetivamente. A ver, mis queridos amigos, ¿qué tan fácil es ser verdaderamente objetivo? Es imposible. Porque lo que digo, lo digo desde mí. No puedo ser objetivo. Lo que veo pasa por mis miopes ojos. Lo que oigo pasa por mis oídos. Lo que siento, y así no puedo evitar yo ser el centro de mi universo. Y así lo puede decir cada quien. Yo soy Sol y ustedes son mis planetas. Y cada uno puede decir lo mismo. Yo soy Sol y los demás son mis planetas. Es decir, todos somos soles y todos somos planetas. No podemos ya seguir pensando que la objetividad es el criterio de veracidad. ¿Por qué? Porque estamos eliminando al sujeto. Es un genocidio el que estamos cometiendo en el sentido espiritual, al dejar fuera al sujeto. Entonces, cuando yo le pido al alumno, repite lo que dije en clase o repite lo que dice el libro de texto, estoy nulificando su persona. A mí me importa un pimiento lo que tú quieras decir por ti. No, yo quiero que tú digas lo que yo dije. Yo quiero que digas lo que dice el libro. Claro, por ahí alguien podría levantar la mano y diría, oiga, espere. Bueno, se supone que uno como profesor les dice la verdad. El libro dice la verdad. Seamos sinceros, ¿eso es cierto? No estoy diciendo justamente que cada quien inevitablemente es el centro de su universo. Bueno, también vale para el profesor. En cierto sentido, también vale para el libro de texto. ¿Quién puede ser el guapo que diga yo soy el que tiene aquí la verdad? Pues, digo, eso en el ámbito de las religiones es un término, es un texto, una parte intocable, estrictamente personal y religiosamente respetable. No la toco. Pero en cualquier otro terreno que no sea ese, todo comienza con preguntas. Las religiones empiezan con respuestas. No, todo otro conocimiento empieza con preguntas. Así que si yo quiero saber si Juanito Pérez realmente piensa, realmente se merece un 10 o un 9 o un 8, bueno, entonces tengo que pedirle que pregunte. Y desde luego yo, para poder evaluar sus preguntas, tengo que ser una persona que se haga también a su vez muchas preguntas. Así que una parte importante de ese programa somos nosotros. Sin embargo, a este panorama, donde parecería que todo ya está muy claro, tenemos que distinguir 3 niveles conceptuales. Y aquí les pido que por favor realmente agudicen sus sentidos. En primer lugar, lo simple. No, para empezar, lo simple no es lo sencillo, Lo simple. ¿Qué sería simple? Bueno, yo aquí en las diapositivas había puesto a Carlos Bodoque, el de 31 minutos. ¿Sí? Simple. ¿Por qué? ¿Por qué simple? Porque va una cosa, todo está claro con él. Se ríe, a final de cuentas los seres humanos, el ser humano es el animal que ríe, ¿sí? Decía Henri Bergson, es el hombre, el animal que ríe. ¿Y de qué se ríe el hombre? Pues de sí mismo. Si yo veo a un perrito chihuahua
con un tutú de bailarina de ballet, caminando en dos patitas y me empiezo a atacar de la risa, pues es porque me estoy acordando de la bailarina X o de la bailarina Y. Es decir, el perro en sí no es risible, es la parte comparativa con lo humano. Los animales no se ríen. Es verdad que las hienas hacen un ruido parecido a la risa, pero no se ríen. Yo a mi gatito lindo, que lo quiero mucho, les tiro los morros para ver si se ríen. No se ríen, no se ríen. Bueno, igual se ríen para sus adentros de nosotros porque somos dignos de eso, ¿no? Pero lo simple es precisamente eso a lo que hemos considerado que deberíamos llegar. Que mientras más simple es algo, más creíble es. Fíjense ustedes, hasta en la ciencia se maneja y en la filosofía este concepto de la hoja de Occam, que dice que cuando yo tengo varias hipótesis o varias explicaciones para un fenómeno, la explicación más simple es seguramente la más cierta. Uy, qué salto mortal es ese, porque después cuando yo vengo a ver el mundo, pues es difícil. Yo de hecho me estuve un buen rato pensando cuál podría ser la imagen para ilustrar lo simple. Dije, pongo un átomo, no, pues el átomo es complejísimo, es muy difícil, ¿sí? No, pues puse a Juan Carlos Bodoque. El segundo punto es lo complicado. ¿Qué es lo complicado? Cuando digo este objeto es complicado, ¿qué es realmente lo que estoy diciendo? Yo aquí para ilustrar lo que puse fue un pizarrón lleno de ecuaciones íntegro-diferenciales no lineales. ¿Sí? Las matemáticas son complicadas, pero cuando digo esto es complicado, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo si yo, me pongo aquí la flecha arriba de mi cabeza, yo soy capaz o no soy capaz de entender esto. Es decir, el acento sobre lo complicado cae en mí, la persona que pretende conocer. Entonces, cuando yo digo, ay, es que Juanito Pérez es muy complicado. Ah, entonces, Juanito Pérez, digo, puede ser, ¿no? Pero tú eres el que no eres capaz de entenderlo. Hacemos histeria conversiva. ¿Saben qué es la histeria conversiva? Tú rompes el plato y yo lo pago. No, espérate. ¿No? Así es. Oiga, ¿por qué me reprobó? No, yo no te reprobé. Tú no hiciste el examen. No, pero es que ya me quitó la beca por eso. No, espérate, tú perdiste la beca. ¿Por qué yo? Tú eres el que... La venganza de los objetos inanimados no existe. Hoy tu lápiz es que se rompió. No, no se rompió. El lápiz no se rompe. Hace una especie de fluctuación estocástica del vacío y se rompió. No, digo, puede ser que pase, pero es altamente improbable, ¿sí? No, tú lo rompiste o alguien lo rompió. Es que se perdió. No, no se perdió. El sacapuntas no se pierde. No sale por ahí, se va por niño perdido. No, no, no. Las cosas ni se rompen ni se pierden, ¿sí? Es uno el que les da. Entonces, lo complicado es mi mayor o mi menor capacidad para entender. Y por último, lo complejo. ¿Qué es lo complejo? Todos hemos aquí sufrido más de una vez los discursos maratónicos de algunos políticos que se sueltan listas y listas de supuestos sinónimos, ¿no? Esto es bello, hermoso, bonito, precioso, adorable. No, ninguno de esos términos son equivalentes. O qué mal hecho está el español como para que tenga 20 palabras para la misma cosa, ¿no? No. Lo complejo no es lo mismo que lo complicado. Cuando digo complejo, yo aquí puse un ejemplo, el ejemplo de ¿cómo se llama esto? Bueno, estaba pensando en una parvada de pájaros o en un cardumen de peces, ¿no? Por ejemplo, en un cardumen, que es impresionante, puede haber miles y miles de peces, todos en una danza coherente, ¿verdad? Yo diría, bueno, sí es que así es para que se protejan, o como el Discovery Channel, ¿no? Que dice, muy bien, los delfines tienen las aletas así y asá, para poder nadar mejor, para poder impulsarse con más eficiencia hidrodinámica. Bueno, eso en realidad es una trampa, es un discurso teleológico en donde yo invierto las causas y los efectos y de paso me llevo entre las patas a Charles Darwin, ¿sí? No, así no funciona la evolución. Las aletas llegaron después de una necesidad. Entonces la necesidad es primero, el conocimiento viene después. Un verdadero conocimiento es hijo de la necesidad. Mientras no hagamos que nuestros alumnos necesiten conocer, no van a conocer nada. ¿Sí? Entonces, eso es lo complejo. Cuando digo esto es complejo,
¿Dónde cae el acento ahora? En una propiedad del objeto, no en mí. Es verdad que casi siempre lo complicado y lo complejo pues vienen como los Twinkie Wonders, 2 en cada bolsita, ¿verdad? Bueno, creo que ya son 3, pero bueno, antes eran 2, ¿sí? Y entonces vienen mezclados, ¿no? Pero no son lo mismo lo complejo y lo complicado. Una caldera, por ejemplo, llena de tubos, tubitos, tubotes y muchos, ¿sí? Es complicada. Pero una libélula es compleja. ¿Por qué? Porque tiene no solamente partes, sino que sus partes no están bien definidas, interactúan unas con otras y hacen que emerjan realidades nuevas e inesperadas. De lo complicado no sale eso. Esto sí sale de lo complejo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora desarrollar esta conciencia en los alumnos? Porque, queridos amigos, eso es lo que acabo de decir sobre lo complejo, es lo único que les va a permitir, una vez que salgan del aula, que salgan de la escuela, enfrentar la existencia con un ojo crítico. Y aclaro inmediatamente, crítico no quiere decir, ay, no me gusta, ay, está bien, está feo, no lo compro. Eso no es crítico. Eso es una toma de decisiones generalmente muy falaz, muy somera, ¿sí? No, crítico viene de crisis, inducir a crisis. Cada vez que yo camino, estoy criticando mi espacialidad y por eso avanzo. Si no, me quedaría ahí clavado. Cada paso, yo estoy más tiempo sobre una pierna que sobre las dos. Imagínense estar como las garzas parados en una pierna, a ver cuántas horas aguantan. No, hay algunos santones en la India que sí son geniales, ellos sí pueden tardar muchas horas, ya, pero no, cualquiera de nosotros, creo, yo el primero, me partiría la cabeza. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Hay aquí 2 preguntas muy importantes en esa dirección y directamente orientadas al tema de la docencia. Primero, las confusiones en esos 3 niveles que acabo de mencionar, lo simple, lo complicado y lo complejo, en esos 3 niveles de la realidad epistémica, que tiene que ver con el conocimiento, puede terminar en graves errores a la hora de apreciar el mundo, la realidad del mundo, porque el hombre está en su interior, ahí está la bronca principal. Esta supuesta objetividad es falsa, más falsa que una moneda de 2 pesos con 70 centavos. No puede haber una moneda de 2,70, ¿sí? Eso es falso, el hombre está adentro y por lo mismo, porque estamos adentro en la realidad, nuestra percepción de la realidad siempre, forzosa e inevitablemente, será parcial. Nuestro conocimiento siempre es penúltimo. Lo último no cabe en nuestro conocimiento. ¿Sí? Por eso es precisamente que el terreno de la educación es particularmente crucial. Sí. Hoy aquí había puesto la imagen de este cuadro de Rembrandt, todos lo pueden consultar en internet, que es la clase de anatomía en casa del doctor Tulp. Es donde está un profesor con su sombrero, el único que lleva sombrero, ¿sí? Por eso me quité mi sombrero, porque ¿quién soy yo, no? Yo no soy el doctor Tulp. El doctor Tulp sí se puede poner sombrero y está señalando en el cadáver lo que está explicando. Y ahí hay una serie de personajes, supuestamente estudiantes de medicina, que están atendiendo. Es interesantísimo ver la cara que cada uno tiene, la expresión que cada uno de ellos tiene. Solamente hay, miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes ahí. Solo hay uno poniendo atención. Está así, metido, ¿sí? ¿Sí? Otro está viendo para otro lado, está de perfil, miran qué bien me veo de médico, ¿no? Y así. Hay otro que está de plano pensando en la enfermera, o sea, qué sé yo. Es decir, definitivamente hay nada más uno que está atendiendo. ¿Dónde están los demás? No están ahí. Probablemente es culpa del doctor Tulp, a ser aburridísimo, no sé. Pero vaya pasa, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé la carrera de medicina, tenía una semana. Ya iba yo de blanco, así como niño de primera comunión, con mi estetoscopio, asomándose las olivas, esa parte que se pone en los oídos, aquí, yo iba así muy ufana, ¿no? Así, asegurándome desde el rabillo del ojo que me estaban mirando. Uf, papito, ¿no? Aquí, ay. Llego al Metro Hospital General, me meto, voy aquí todavía en el vidrio de las puertas así reflejado, es genial de blanco, médico. Y en eso siento un dedo que me toca aquí en el hombro,
Y volteo y me dice, oiga, doctor, aquí está. Y hay un señor en el piso convulsionándose. Sentí el vacío instalarse en mi estómago, ¿sí? Y ahí tuve que hacer una confesión de San Agustín. Es que tengo una semana nada más en medicina. Entonces, ¿qué haces? Yo cuando llegué a la casa todo alterado por aquello, le dije a mi padre en paz descanse, le digo, ay papá, es que veo lo que me pasó, qué barbaridad. También la gente, ¿cómo? Espérate, hijo, ya te viste en el espejo. ¿Qué crees que va a pensar la gente cuando vas así? ¿Que trabajas en la Volkswagen o que traes, no sé, que es carnicero en el mercado de Sonora o no, creen que eres médico. Y luego, como era mi cuarta carrera, pues ya no estaba yo tan jovenazo. Entonces, pues sí, ha de ser además un gran médico, una de estas vacas sagradas del centro médico. Sí, ¡qué barbaridad! No, bueno, yo ya, después de eso, tomé conciencia de lo que me ponía encima. Es cierto, para ser médico hay que empezar por parecerlo, pero hay que hacer algo más que parecerlo, porque si no, se mete uno en serios problemas. Entonces, ahora sí, ¿cómo integrar la realidad del mundo? Con todo lo que eso significa. ¿Cómo integrar la realidad del mundo, que además está permanentemente transformándose, con la colección de impresiones y experiencias personales acerca de ese mundo, de tal manera que se estructure el pensamiento? Aquí está el meollo de la complejidad. Si no fuera compleja la realidad, y perdón por el pleonasmo, porque en realidad decir que la realidad es compleja es como hablar de la leche Carnation Clavel. Es un pleonasmo. Carnation, pues que significa clavel en inglés, pues Carnation Clavel. La realidad, la compleja realidad, pues es un pleonasmo. Es como subirse para arriba o bajarse para abajo, ¿sí? No, la realidad y la complejidad son lo mismo. Así que mi interacción con la realidad es inevitable. Todas las células de mi cuerpo lo gritan a los cuatro vientos. Yo no puedo no interactuar con el mundo. Por eso, el peor castigo que se le puede dar a un ser humano y la peor de las crueldades que se puede ejercer sobre un ser humano es aislarlo. No confundan aislamiento con soledad. La soledad es muy importante. Me acuerdo que se hizo hace unos años un experimento en Chile, una casa que se construyó totalmente transparente. Imagínense, ¿eh? Todo era transparente, hasta el inodoro, que no sé por qué se llama así, pero bueno, el inodoro, ¿sí? Era transparente. Y entraba ahí gente que tenía que estar pues en traje de Adán, ¿verdad? Porque como ropa transparente estaba difícil hacerla. Bueno, la mayoría a la semana salía corriendo de ahí, ¿eh? Ya no querían estar ahí. ¡Qué horror! Imagínense, está uno en su casa y la gente va pasando y se detiene, mira. ¿Qué comió? ¡Qué horror! Está espantoso el panorama, ¿no? No, la soledad es fundamental, la intimidad es muy importante en ese sentido, pero el aislamiento es otra historia. La soledad es pensar de alguna manera en lo interior para regresar renovado al mundo. En cambio, en el aislamiento, yo lo único que pienso es en mí mismo. Y lo digo por mí, esa historia es muy corta y no vale la pena, qué aburrido. Digo, qué barbaridad, pues es la muerte. De hecho, no son, casi todos los países han aplicado ese tipo de tortura. El aislamiento es el peor castigo que puede hacer. A ver, es mejor, es mucho más, dijéramos, tierno, el potro del tormento, cualquiera de esas cosas. Son una lindura comparado con el aislamiento. El aislamiento es la locura, ¿eh? Está demostrado que un bebé recién nacido, al que se le da de comer, se le abriga, tiene todo lo que biológicamente necesita, pero nunca recibe un arrullo, nunca recibe una caricia, nunca escucha una palabra de cariño. Esa criatura es cosa de unos meses, se muere, aunque tenga todo lo demás garantizado. Necesitamos viscosamente tocarnos unos a los otros. ¡Ay, qué horror! Pues sí, en cada apretón de manos hay millones de células que se intercambian, y ya no hablemos de un intercambio mucoso-mucoso en un beso apasionado, ¿no? Es todo una tormenta de DNA la que se da ahí, impresionante. Entonces, ¿cómo integrar la realidad del mundo en la transformación permanente del mundo real? Porque mi cabeza, y así pasa por los estudiantes y con cada uno de nosotros, me pide unificar la realidad. Pero la realidad se me muestra siempre diversa, siempre cambiante. ¿Cómo
poder compaginar, cómo relacionar esas dos cosas. Y la segunda y última pregunta, ¿cómo se puede compaginar la estructura mental del individuo, familiar con lo real, y la inmensa cantidad de tecnologías derivadas de las ciencias básicas que hoy nos invaden? A mí me da risa, perdón, yo no quiero ofender a nadie, pero a mí me da mucha risa cuando consideran que el hecho de poner computadoras en la secundaria garantiza definitivamente la educación. Perdónenme, los seres humanos, el mejor defecto que tenemos, y es muy bueno, es que somos impredecibles. Somos singularidades impredecibles, todos. A Sigmund Freud una vez le llegó una señora diciendo: oiga, doctor, fíjese que mi hijo es un problemón, es una calamidad, no se aguanta ni él mismo, ya rompió todos los jarrones de la casa, ya mató al gato del vecino, ya, una barbaridad, es un problemón, no sabemos qué hacer. Y así de que alguien me recomendó que viniera con usted. Qué grave, señora. ¿Qué edad tiene su hijo? Tiene 5 años, doctor. Too late, demasiado tarde. ¿Cómo? Sí. A los 5 años de edad ya está más del 90% de la personalidad de un individuo. El resto de su existencia, diría uno, entonces está perdida la vocación docente. No, bueno, lo que les vamos a enseñar es a tapar lo mejor posible sus miserias. ¡Qué horror! Pues sí. Últimamente, amigos, la diferencia entre un cadáver y un ser vivo es esa, que el cadáver ya no puede esconder nada. Todos los demás nos la pasamos escondiendo. Digo, las mujeres en ese sentido creo que la tienen más fácil por los maquillajes, ¿no? Pero uno está frito, digo, mejor ni explico, ¿no? Menos mal, bueno, si hay reflectores atrás, espero no deslumbrar a nadie. Pero es terrible el asunto, ¿sí? Dices, bueno, entonces, ¿qué? Cuando nos ponen a los niños en nuestras manos, ¿ya es demasiado tarde en muchas cosas? Me temo que sí. No quiere decir que ya se acabó, cerramos las escuelas porque no sirven para nada. No, pero, atención, las hemos convertido muchas veces en enormes guarderías. Para que no den lata en casa, ve a darle lata al maestro o a la miss. Y es más, esto no es en kinder, ¿eh? También es en primaria, también es en secundaria, en prepa o incluso en la universidad. Porque estamos hablando de que un individuo, si sigue todo ese caminito, pues habrá dedicado 20 a 25 años de su vida. Pues no es nada despreciable, ¿sí? ¿A qué? ¿A estar ahí en una guardería para que los tengamos a raya? Perdón, la educación es algo mucho más profundo, ¿sí? Bueno, tenemos que rebasar la bidimensionalidad de las pantallas de las computadoras, porque esas 3 dimensiones aparentes que vemos ahí son juegos de nuestro cerebro. La pantalla es bidimensional, como los espectaculares, como el celular, hasta incluso como el libro. Tenemos que ir más allá de la bidimensionalidad. Nada más que cuidado, es mi opinión personal, no sé, no quiero imponer ninguna idea, pero me parece que el libro tiene una neta ventaja sobre la computadora, sobre el iPhone y sobre todo eso junto. ¿Cuál? Que le deja curso libre a la imaginación. Entonces es realmente un viaje, el libro, sin necesidad de ninguna droga. La computadora y todo lo demás, pues sí también te puede dar viajes, pero son viajes muy, no sé, siento yo que muy tramposos. Si además me producen conjuntivitis, me dejan muy mal, ¿no? Entonces, la computadora, como todo lo tecnológico, es una gran herramienta. Aquí tengo una. Ya, pero si yo quisiera hacer depender mi conocimiento de esto, estoy perdido. Porque en el fondo, una computadora, como dicen los jóvenes, por picuda que esté, es un moco comparado con una neurona de las 100,000 millones que tengo en la corteza cerebral. El cerebro humano adulto tiene 100,000 millones de neuronas en la corteza cerebral, cada una aproximadamente con 50,000 sinapsis. Perdón, pero la más evolucionada de las computadoras, el más coreano de los robots, es una porquería comparado con eso. Es más, cuando yo le digo a mi dedo índice de la mano derecha,
pliégate. Ay, qué obediente, es un buen alumno. Otra vez, muy bien. Otra, y así, uy. A ver, ¿pero qué pasa si le digo, pliégate? Nada. Por favor, pliégate. Si no, no te corto la uña. Pliega, y no me obedece. ¿Qué pasaría si a cada uno de ustedes les pasara eso? Van pitando al neurólogo. Oiga, ¿qué pasó? Se me cortó el cable y está fallando el switch aquí en el cerebro. ¿Qué pasa? ¿Sí? Ah, la voluntad. ¿Sí? Este aparato, por útil que es, no se acerca ni de lejos a la voluntad. Cuando quiera yo la apago. Diría alguien, ¿cómo no? Yo también puedo apagar mi cerebro, saco una Colt, ¡pum!, se acabó. No, eso no es, porque esta la puedo volver a encender, la otra ya no. Ya, pues sí, ya quedó hecha quesadillas de sesos ahí adentro, ¿no? Ya no, ¿sí? Entonces, la complejidad no es solo una perspectiva prometedora. Bueno, ese señor, ese chaparrito nos viene aquí a hablar de unas cositas ahí, de una complejidad, una teoría más, un modelito más. No, la complejidad, que da lo mismo, se llame esa palabra, o bisvirulito, o fronfinfornio, o cachipopote, da lo mismo, ¿sí? La complejidad no es solo una perspectiva prometedora de cara al mundo real, sino que se perfila como la única forma posible de coherencia con las expectativas del quehacer humano en su existencia concreta. Es la actitud vital. La complejidad es la actitud vital. Actitud no solamente implica así como asumir una actitud, ¿no? Como lo decimos, no. Actitud viene de acción, es un acto. La actitud vital, la acción vital, es decir, voluntaria, rica, que sabe poco, que ignora mucho, que desea, que olvida, que quiere recordar. Eso, nada de eso lo hace este aparato, ni ningún aparato que yo conozca que no sea este maravilloso, extraordinariamente milagroso fenómeno de existir con conciencia, con intención. Y eso no es solo para el profesor, eso es para cada uno de los alumnos, eso es para cualquier ser humano. Yo en lo personal no aceptaré jamás en mi vida, es una de las pocas leyes que yo tengo impuestas en mi vida, jamás aceptaré en mi vida que me digan que hay razas superiores, que hay razas inferiores, que hay seres con privilegios y que hay seres sin privilegios. No, es verdad que aquí arriba en el penthouse el asunto es monárquico. Hay reyes, emperatrices, marqueses, duquesas, y también hay bellacos, lacayos y todo eso. Claro que sí. Digo, se ha demostrado que las ballenas y los cachalotes producen cerca de 500, a veces hasta más se han detectado, 500 tipos de sonidos diferentes para transmitir algo. Podríamos llamarles palabras. El mexicano promedio en la calle usa 200. Tiene más léxico un cachalote que un mexicano promedio. Eso es patético. Imagínense, Octavio Paz, un hombre genial, usaba cerca de 8,000 palabras diferentes. Cervantes, se calcula que andaba entre 18 y 20,000 palabras diferentes. Un académico que se pueda jactar de leer mucho, andará por ahí de 3,000, 3,500 palabras diferentes. No, bueno, está para llorar eso. Entonces, es una actitud vital la complejidad. Juegan muchos elementos. Yo aquí había hecho un diagrama en el que mencionaba 7, que juegan a la hora de describir el pensamiento complejo. Están, para empezar, el comportamiento colectivo. Ningún ser, ya lo decía hace un momento, es aislable. Aunque pretendamos aislarlo, eso es un homicidio. Y cuidado, no estoy pensando forzosamente en una mazmorra, en una cárcel. No, ¿cuántas veces no le hacemos la ley del hielo al que no coincide con nosotros? Porque no tenemos el poder, si no aquí todos nos llamaríamos Adolf Hitler, ¿sí? Es terrible. El comportamiento colectivo. No podemos no ser colectivos. Hay intereses que son forzosamente comunes. Las redes, la formación de redes,
¿Qué quiere decir? Que hay también, eso es verdad, no podemos todos con todos, no hacer una masacota de la humanidad. No, nosotros tenemos preferencias, existe la química, pero hay relaciones y se conforman redes. A diario me pasa, creo que a todos nos puede pasar esto, ¿no? De que uno empieza a hablar con alguien, sí, conoces a fulanita, no, fulanita, sí, bueno, es la tía de la prima de la hermana de la vecina de mi novia, ¿no? Qué barbaridad, no, sí, muy cercano a la relación, y así, ¿no? Y vamos construyendo redes, vamos, terrible, que tanto que diría, mejor no hago nada malo porque mañana me descubren. Es un pañuelito el mundo, sí, las redes. La evolución y la adaptación, otro elemento muy importante. El que no evoluciona, muere. El que no se adapta, se quiebra. ¿Sí? Pero es verdad, la evolución y la adaptación tienen sus límites, por supuesto. Desde luego tiene sus ritmos. Y si esos ritmos no se adaptan, no se modulan correctamente, lo único que produce son quiebres, son fracturas. Dicen por ahí que para saber cómo está el nivel de la educación en un país, se tiene que analizar cómo se enseñan las matemáticas. No, en ese momento México es una tragedia griega. No, si Sófocles lo hubiera visto, hubiera escrito varias obras sobre eso. No, es que es terrible. Es terrible, ¿por qué? Porque la mayoría de los estudiantes odian las matemáticas. ¿Y por qué las odian? Porque se las quisieron meter como supositorio. A nadie le gusta la retroalimentación. Dice, es que necesito que me retroalimenten. No, yo como por la boca como todo. No, por favor, mira, no tan tranquilos, tranquis. No, sí, por supuesto. La evolución y la adaptación. Cuando yo le enseñe a mis alumnos, es decir, cuando yo sea capaz de transmitirles la belleza de las matemáticas, ¡qué maravilla! Aunque se dedique a otra cosa, no importa. Uno no les enseña algo para tratar de adoctrinarlos, espero, porque donde uno lo que quiera es adoctrinarlos, donde el modelo del buen ciudadano es el que está permanentemente diciendo que sí a todo, bueno, pues tiene más poder de decisión una prostituta, que por lo menos decide con quién sí, con quién no, según vaya la noche, ¿no? Entonces, cuarto elemento, la formación de patrones. Aquí obviamente por patrón no me refiero, sí patrón, como usted diga, jefecito, no. Un patrón es una estructura que se puede ubicar. Por ejemplo, yo aquí estoy viendo a medias porque me deslumbra toda la luz que tengo aquí, pero sí veo una estructura. ¿Por qué? Porque las butacas están colocadas de una manera tal que las cabecitas de todos los que están aquí obedecen una estructura. Hay un patrón. Yo podría reconocerlo, cartesiano, así bien cuadriculado, ¿no? Los patrones, pero los patrones que son importantes en todos los ámbitos. Hay muchas cosas que a nosotros pueden parecernos que no tienen un patrón y las abandonamos. Yo veo el arte moderno, muy moderno, ¿eh? Y veo esa cosa y digo, ¿qué es eso? No me gusta. A ver, Alex, sé sincero, sé honesto. No es que no te guste la obra. ¿Cómo vas a decir que no te gusta si no la comprendes? Entonces lo que no te gusta es que no comprendas la obra. Ya te atrapé. Si yo hago que a mis alumnos no les guste la materia que yo enseño, es porque seguramente yo no la conozco. Y no soy capaz de transmitirla correctamente. Si yo conozco algo, me responsabilizo de ese algo. De hecho, conocer es lo mismo que responsabilizarse de algo. Sócrates, ¿se acuerdan que era hijo de una partera? Maya, pues se llama la mayéutica a su técnica, que era preguntar. Así como decirle a la parturienta, puje madre, puje. Igual aquí, ¿no? A ver, puja para que salga la idea. Puja, si hay alumnos, no, puja. Casi siempre acaba en cesárea la cosa, no importa. Pero puja, ¿no? Ya que salió la idea, esa es mi idea. Por eso existen los derechos de autor. Sí, porque yo soy tu papi, mi idea, ¿sí? Así es precisamente el asunto. Entonces, ¿qué estructura tienen las cosas? La que yo finalmente soy capaz de descubrirle. Y ahí está la maravilla del pensamiento. Y eso es lo que tenemos que hablarles a nuestros alumnos. A final de cuentas, ¿qué es lo que hacemos cuando damos clases? Striptease. ¿Cómo sí? Striptease espiritual. No, bueno, si alguien lo hace en otros, no sé, pero ha de ser una clase de anatomía de superficie, ¿no? Bueno, no, pero normalmente uno hace striptease. Claro, yo cuando digo botellín de agua, yo no estoy diciendo
este objeto, porque bueno, en inglés, en francés, en chino, en náhuatl, tiene diferentes nombres. Entonces yo no puedo pretender que la palabra botellín sea la palabra oficial, pues no. Entonces, ¿qué digo cuando digo botellín? Digo a Alex diciendo botellín. Por eso digo que es striptease, porque yo cuando digo las cosas, yo me digo a mí mismo diciendo las cosas. Y los alumnos, ustedes saben mejor que yo, de tontos no tienen un pelo. Entra el profesor o la profesora y el trayecto de la puerta al escritorio ya la escanearon de pies a cabeza 20 veces, ya tienen una radiografía, ya tienen una muy buena idea de quién es esa persona. Antes de que abra la boca, no, cuando abre la boca ya está claro. Ya saben, ya tiene apodo, ya cuando salió de la primera clase ya tiene varios apodos, ya tiene todo montado. La formación de patrones, la teoría de sistemas, que es un sistema, el conocimiento sistémico, donde cada parte que yo estudie tiene que tomar en cuenta todo lo demás, aunque mi foco de atención lo ponga en eso, ¿sí? Así que en matemáticas, por ejemplo, no estaría mal que yo evocara la historia, que evocara la geografía, la filosofía, la física, que evocara todo lo que se puede evocar, y con las matemáticas igual que con cualquier otra cosa. Digo, un ejemplo que me gusta mucho mencionar es el caso, por ejemplo, de este país africano que se llama Camerún. ¿Alguien sabe aquí por qué se llama Camerún ese país? Exactamente, por la batalla de Camarones en Veracruz. La Legión extranjera durante la invasión francesa a México, ya en sus últimas etapas, tuvo una batalla tremenda allá en Camarones, en el que la legión extranjera, que eran fundamentalmente franceses y muchos de ellos africanos, murieron bajo las armas mexicanas, excepto creo que 3 o 4, que por la valentía y la bravura de ellos, el general mexicano les perdonó la vida. En ese entonces todavía los militares tenían un sentido del honor, ya hoy ya se vende también eso por kilo, ¿sí? Entonces, y les perdonaron la vida. Cuando regresaron a Europa y en la colonización francesa de África, a esa región, en honor a aquella valentía con la que se habían defendido y habían entregado su vida a muchos de ellos, le quisieron poner Camarones, ¿no? Es que ya saben que la pronunciación francesa, que tiende a poner todos los acentos al final de las palabras, etcétera, ¿sí? Bueno, que por cierto a muchas damas les encanta, ¿eh? Yo ya no hago esas tonterías, pero yo de joven sí llegaba con la chica y le ponía un pequeño acento y bueno, así se hacía mi novia, ¿no? Bueno, ¿sí? Cuando un día por ahí me descubría que yo había crecido hablando español también y se acababa la relación. Pero normalmente sí, entonces en vez de camaronés decían Camerón, y así se llamaba, Camerón. ¡Qué interesante! ¿Hasta dónde viene trascendiendo un lugar? Porque, bueno, últimamente Camarones, espero que aquí no haya nadie de ahí, de Camarones, en Veracruz, pero es un pueblo bicicletero, es chiquito, ¿sí? Bueno, y que haya todo un país, una región en África que lleva el nombre de ahí. ¡Hombre, qué maravilla! Claro, porque es un sistema, es sistémico el planeta. El planeta no puede aislarse. Los nacionalismos, cuidado, no quiero decir las naciones. Los nacionalismos, ese neísmo ahí va un exceso, los nacionalismos son hijos del siglo XIX. Y no puede ser así. Últimamente, la cultura de México y la cultura guatemalteca, por ejemplo, ¿qué tan diferentes son? Sí habrá diferencias, pero muy pequeñas. Ya sé, la cosa puede ser que empiece a cambiar cuando llegamos por allá por Panamá, Colombia, ahí sí puede, y no es demasiada la diferencia tampoco, ¿no? Es decir, en vez de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, debería ser Organización de las Culturas Unidas. Habría muchos menos asientos y sería más eficaz. Dinámica no lineal. ¿Se acuerdan todos del efecto mariposa? Lo habrán visto en algún momento en las películas y demás. La no linealidad. Un pequeño errorcito, una pequeña diferencia al inicio, en poco tiempo puede terminar en las antípodas, ¿sí? Una pequeña torpeza en el salón de clases, en donde yo disminuya al otro, me atreva a cometer el crimen mayor que puede cometer el ser humano, a despreciarlo al otro, de alguna manera, por su apellido, por su físico, por su historia personal, porque me cae gordo, por lo que sea. Y prepárense, eso termina quién sabe en dónde.
la no linealidad de la educación. Y finalmente, la teoría de juegos. La teoría de juegos, que es precisamente el aspecto lúdico del conocimiento. Tocar piano. Es lástima que el español no tiene esa posibilidad, pero hay idiomas como el francés, el inglés, en donde tocar piano es jugar el piano. To play the piano, jouer el piano, ¿sí? No, decimos tocar. Bueno, yo toco el piano muy bien, sí, y pongo todas las manos encima, ¿no? No, bueno, pues eso sí, no, tocar se entiende, ejecutar, ¿no? Y también suena como matarlo, como ahorcarlo, ¿no? No, mejor jugar el piano. Cuando los alumnos descubran el juego maravilloso que es haber entendido algo, ya, esa persona ya ganó, ya fue ganada para la causa. ¿Qué causa? La causa de un ciudadano útil y servicial. Mientras no esté incluido ese aspecto lúdico, va a pasar lo que está pasando ahora. ¿Qué producimos? Profesionistas, ciudadanos, hombres valiosos, mujeres extraordinarias. No, producimos empleados. Eso es lo que estamos haciendo. Hace un momento yo escuchaba al final, no sé en qué contexto, por eso no quiero descontextualizar, de la educación privada y la educación pública, ¿sí? Hay muchas razones, es muy complejo justamente el panorama de por qué unas, por qué otras, qué sé yo, ¿no? No voy a pronunciarme aquí en eso, pero ciertamente, ¿sí?, el dominio, me parece a mí, inmoral de las empresas en todo, absolutamente todo lo que toca a la vida de los mexicanos, eso lo que produce son empleados, no profesionistas, no mentes que piensen por sí mismas. No, van a hacer lo que les diga Bolita Ayala que hagan, van a hacer lo que les diga y así. Perdón, o sea, eso es fetichismo al final de cuentas. La televisión, lo que dice la tele, no, si lo dice la tele seguro es cierto. Pues no, porque de hecho díganme quién. Ya les repito, solo en el ámbito religioso, pero ese es un ámbito muy diferente. Jules-Henri Poincaré, un físico matemático que vivió de 1854 a 1912, tiene una expresión bellísima, que yo creo que él se refiere a la ciencia, pero creo que se puede referir a cualquier conocimiento. Decía, el científico no estudia la naturaleza porque es útil, la estudia porque se deleita en ella, y se deleita en ella porque es bella. Si la naturaleza no fuese bella, no valdría la pena conocerla, y si no valiese la pena conocer la naturaleza, tampoco valdría la pena vivir la vida. Qué gran concepto. La belleza salvará al mundo, decía Dostoyevsky en algún momento. Cierto. Pero la belleza, no lo bonito, la onda sabrosona, no, eso no es la belleza. Está bien a quien le guste, eso está bien. No, pero aquí la belleza, ¿sí?, tampoco es una maciza preciosa que pasa aquí frente a mis ojos. No, la belleza es el estímulo cognitivo que modifica irreversiblemente mi espíritu. Eso es bello. Como ven, no forzosamente lo bello es bonito. Puede haber cosas grotescas incluso que modifiquen irreversiblemente. Así nacen las revoluciones, de hecho. Cuando lo grotesco se impone en el mundo, hoy lo estamos viendo en algunas partes, y entonces hay una reacción violenta contra eso, porque el hombre aspira a lo bueno, es normal. Todos queremos estímulos de la más alta calidad. La relación entre un profesor y sus alumnos debe ser tan intensa como la relación entre un padre y sus hijos. ¿Por qué? Oigan, no, yo no los voy a mantener. No se refiere a eso. Me refiero a ¿qué es lo que hace un buen padre con su hijo? Un buen padre no solamente ya lo tiene ahí en el mundo, lo viste, lo alimenta y ya, ¿no? Él tiene interés personal, el padre, un buen padre, en que su hijo sepa cosas, ciertas cosas. Él necesita que su hijo necesite saber cosas. Bueno, exactamente es lo que debe pasar entre un padre y sus hijos. Y por eso la docencia y la investigación se cruzan. En ese punto precisamente, en ese quiasma, como dice Merleau-Ponty, ¿sí? Ahí es donde se cruzan. ¿Por qué? Que es en salón de clases, sino el encuentro
de una necesidad con una incertidumbre. Eso es lo que pasa en el salón de clases, ¿sí? Pues bien, yo aquí ponía unas imágenes muy bonitas de unos ejemplos de una nebulosa planetaria en la constelación del Águila, una visión de la atmósfera terrestre con el reflejo en el océano Pacífico, una mariposa monarca sobre una flor y finalmente una pareja de bailarines clásicos en una postura que yo jamás podría asumir, pero que admiro porque muestra el triunfo del sistema nervioso central sobre toda la masa muscular, ¿sí? Es una cosa hermosísima. Para orientarme a la salida de mi charla, yo voy a mencionar aquí 13 aspectos que me parecen fundamentales para la formación del pensamiento complejo. 1. El pensamiento como quehacer reflexivo, como la búsqueda de respuestas a los problemas humanos. Y todos son problemas humanos. No, sí, todos son los problemas humanos. Hasta incluso el tema de Dios, ¿sí? Alguien puede, decía Emmanuel Levinas, yo creo porque lo necesito, no porque me dijeron que tenía que creer. Bueno, yo creo que esto se aplica a todo, no solamente a Dios, se aplica a todo. Yo quiero que México sea un país rico, y no solamente en lo monetario, sino rico en espíritu, y que realmente haga honor a su escudo nacional, porque ¿qué significa el águila mordiendo a la serpiente? Sino el triunfo de lo espiritual sobre lo terrenal. Como para entregársela a los empresarios, se invierte el escudo y entonces lo que aparece es una boa embuchacándose el águila. Exactamente, se invirtió la moneda, ¿sí? Otro aspecto importante, la importancia de la investigación en el desarrollo de la existencia individual. Desde luego, aquí no me refiero a la investigación. ¿Eres miembro del SNI? ¿De qué nivel eres? No. La investigación se reduce en una sola cosa, lo dije al principio, en la capacidad de hacer preguntas. Eso es investigar. Más que responderlas, hay que formularlas. Si mis alumnos salen del salón de clases con más preguntas de con las que entraron, esa clase fue un éxito. Si salen exactamente con el mismo número de preguntas, porque el profesor no fue capaz de incitarlos. Si salen con menos preguntas que con las que entraron, es un fracaso ya no del maestro o de la clase, sino de todo el sistema educativo. ¿Ya? Entonces, la investigación para el desarrollo de la existencia individual, no la masificación, sino en el individuo concreto. Después, la complementariedad entre la investigación y la docencia, que es lo que evocaba hace un rato, este fenómeno quiasmático en que yo, maestro, frente a mi alumno, en lo que toca eso yo lo veo como mi hijo. Yo necesito que tú necesites saber. Porque esa es lo que es la comprensión. La necesidad viene de adentro. Lo que yo diga les llega desde afuera. Y generalmente calificamos con base en las cascadas del Niágara que se les caen de información. Y salir de la primaria o de la secundaria o de muchas carreras implica salir así todo que apenas puede uno caminar empachado, ¿sí?, de todo lo que se tuvo que aprender. En la carrera de medicina, en el primer año, se aprenden más de 10,000 palabras nuevas. Uy, pues sí, bueno, con eso ya tengo más léxico que el cachalote, ¿de acuerdo? Sí, pero es inhumano, ¿sí? Porque además me dicen que si yo sé que el moco es glucosaminoglucano polisacárido, entonces ya entendí. No, no entendiste nada. Nada más le pusiste un nombre más largote, más difícil de pronunciar y más dominguero, y entonces crees que comprendes. Pero no, sigue siendo el moco, ¿sí? Claro. No estoy en contra de los nombres científicos, está bien, nos permite alcanzar cierto grado de precisión, pero aclaro, cierto grado de precisión. El que yo sepa que esto se llama, no sé cómo se llama esto, por cierto, no sé, esto, que el letrero no quiere decir que yo ya entiendo todo lo que hay aquí, no, por supuesto que no. Para que yo pudiera entender plenamente esto, tendría que saber exactamente la posición, energía cinética y demás de cada uno de los trillones de átomos que conforman este objeto. No se puede, pues en efecto, no se puede conocer exactamente, completamente nada. Por eso es importante que los alumnos sepan eso.
¿sí? La noción de método nace de ahí, de la necesidad de proceder a conocer al otro. Aquí yo un comentario que sí quiero hacer es que deberíamos quitar de nuestro léxico eso que en política nos han metido, no sé si como supositorio, inyección o no sé cómo, cada quien escoja la vía de administración que guste, ¿sí? Que es bueno, que es una gran virtud, la tolerancia, ¿no? La tolerancia es una porquería. ¿Qué es la tolerancia? Yo soy yo, tú eres tú y no me vengas con tus tonterías. Vete para allá y yo me vengo para acá. Cada quien por su lado. El respeto al derecho ajeno es la paz. Donde termina mi libertad, empieza la tuya. Eso es tolerancia. El verdadero sentido, el verdadero y el único sentido del respeto es cuando yo digo, mi libertad se duplica con tu libertad. No termina donde empieza la tuya. ¿Sí? Tú, yo soy yo, tú eres tú y allá te ves. No, yo soy yo, tú eres tú. Yo no te quiero convencer de que seas yo, ni quiero que me quieras convencer de que sea tú, pero yo necesito saber quién eres tú. Y si tú también quieres saber quién soy yo, nos sentamos y eso se llama respeto. Es infinitamente más rico. Eso es la complejidad, es el discurso de la complejidad. Lo otro es el determinismo que pone compartimentos. Aquí empieza la facultad de economía, aquí acaba. Aquí empieza odontología, aquí acaba. Aquí empieza letras, aquí y así nos vamos, ¿no? Perdón, Ciudad Universitaria, con todo lo hermosa que es y con todo el patrimonio de la humanidad que es, y es evidente que se entiende por qué, porque está lleno de obras de arte y una concepción bien interesante, epistemológicamente hablando, está mal. Puros edificios separados unos de otros. Cuando, perdón, yo creo que le vendría bien a un arquitecto saber algunas cosas de medicina. ¿Por qué? Porque cuando el arquitecto tenga que diseñar un hospital, a ver cómo le hace. Por eso no es raro que los hospitales no cumplan las necesidades de los médicos. Y podrán estar preciosos, pero se mueve la gente como moscas ahí. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, la noción de método de ahí viene. Información, análisis y síntesis. Información es una palabra interesantísima. Información no es lo que nos dan las computadoras, es la formación interna, es la conformación del interior. Cuando yo a una persona que pretendo amar se incrusta en mi espíritu al grado de que si se quitara yo me desangro, solo entonces puedo decirle, te amo. Decía Gabriel Marcel, si yo tengo hambre, eso es un problema fisiológico. Pero si mi prójimo tiene hambre, eso es un problema moral. Qué inmorales somos. Qué impresionante. Esa es la información. Análisis. Sí, yo tengo que desmenuzar la madeja para darme una idea de las partes. Pero después tengo que volver a juntar la síntesis, porque si solo deconstruyo, lo que dejo son ruinas, es pedacería. Y es lo que podemos provocar cuando un alumno, digo, a mí me pasó, me acuerdo en física, oiga profesor, pero ¿por qué es así? Mira, Pomposo, filosofía queda por allá, aquí no. Digo, menos mal que después me topé con Prigogine, si no yo me dedicaría a la Shakira y al macramé, porque francamente, pues no, qué tontería. Claro que no, está mal, no es cierto. Mira, yo no sé de filosofía, pero es interesante lo que preguntas. Sí, no, nunca decir, ¿pero por qué preguntas eso? Pero mira, ¿qué te pasa? No, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué no sabías que preguntar es la marca de la inteligencia? Más que responder. Síntesis para construir. El método inductivo. Ya me están viendo las moscas, pues. El señor de las moscas. Me bañé, les prometo. El método inductivo, ¿sí? Se dice que uno de los grandes abusos de Bacon, espérenme porque tenía yo aquí, uno de los grandes abusos de Bacon, de Francis Bacon,
ese gran personaje que supuestamente introduce el método científico, ya saben, observación, hipótesis, experimentación, teoría, ley. Denme un ejemplo en ciencias donde eso se cumpla. No hay ni uno. ¿Por qué entonces tanta alaraca con Panchito Tocino? Pues Francis Bacon, ¿no? ¿Sí? Cuando realmente, ¿sí? Él lo que hizo fue un abuso tremendo. Y no era tonto, ¿eh? No estoy diciendo que fuera tonto, no era tonto. Al contrario, era bastante brillante. Pero sí se pasó de lanza, como dicen los jóvenes, ¿no? Porque él decía, a ver, la pregunta es, ¿mañana va a salir el sol? Y el razonamiento era, bueno, hoy salió. Ayer salió el sol. Toda la semana pasada estuvo saliendo el sol diario. El mes pasado también, el año pasado, el siglo pasado, el milenio pasado. Pues sí, mañana va a salir el sol. Y eso se le llama inducción. Oiga, señor Bacon, así como me hicieron a mí en el metro, aquí en el hombro, así le haría yo por atrás a Bacon. Digo, oiga, ¿sabe qué? A ver, ¿usted no está confundiendo muy frecuentemente con siempre? Eso es muy aventurado. Decir que los alumnos siempre van a reaccionar igual a lo que hagamos o digamos, no, si no es así. Es impredecible en cierto sentido, es nuestro mejor defecto. El método inductivo necesita, para ser valioso, también del método deductivo que va en sentido opuesto. Ahora yo tengo que ser capaz, a partir de lo que observo, ¿sí?, irme hacia los elementos que lo conforman. Y es el vaivén entre los dos lo que hace el conocimiento. No es solo uno u otro, no, son los dos. ¿Y cuándo acaba ese fenómeno? Cuando tengo los pies en la fosa, hasta que me muera. Eso nunca acaba. Entonces, cuando le damos el título o el diploma a un estudiante con su birrete y toda la historia y su super toga, aunque abajo va con jeans rotos, no importa, pero su super toga y se ve genial, ¿sí? Bueno, a ese personaje le damos un papel, una licenciatura, no sé, en X. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, licenciatura en filosofía. ¿Es usted filósofo? No, yo no soy filósofo. Soy licenciado en filosofía. Hombre, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque in sensu stricto, pues filósofos, Kant, Hegel, Descartes, Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿eh?, Tomás de Aquino, Foucault, ¿sí? Pero todos los demás pues somos puros aficionados a la filosofía. Realmente, sí. Y la licenciatura, pues usted tiene un papel, licenciatura, quiere decir que me dan licencia, que me dan chance de que yo vaya a rebuznar en público. Eso es todo. Y encima le pagan a veces. Sí. Bueno, es impresionante, ¿sí? El método deductivo, consecuencia de este doble juego entre inducción y deducción, el reconocimiento y la clasificación razonada de la información, la conciencia de sí. De ahí deriva la técnica y la metodología. ¿Ven por qué la presencia de las computadoras en secundaria no garantiza nada más que es un gasto descomunal? Eso es lo único que garantiza. Y que acumulan polvo y quién sabe cuánta cosa, pero no. Ahora, si lo anterior está, es decir, la curiosidad, la inquietud, la necesidad de conocer, ahora sí, toma, aquí tienes tu computadora para que revises algunas cosas. Y eso, algunas. Y con ojo crítico, porque Wikipedia no es el oráculo de Delfos, cuidado. Y mucho menos el rincón del vago, ¿no? ¿Sí? Pensar por problemas y pensar por sistemas. Fíjense, me acuerdo cuando estaba en la Facultad de Medicina, se quiso implementar el programa de la carrera de Medicina por solución de problemas. Como, ya descubrimos que el agua moja. Solución de problemas. Yo como ya había hecho algunos kilómetros de otras carreras, ya había hecho filosofía, ya había hecho física, pues yo sí fui a hablar con el director de la facultad, me echó a patadas casi, porque le dije, oiga, pero es que es una barbaridad lo que quieren hacer. ¿Por qué? Así como diciendo, ya le cayó caca al pastel. A ver, ¿por qué? Pues porque usted nos está induciendo a la hora de hacer la medicina como solución de problemas, que cuando entre el paciente lo que vemos ahí es un problema, es una bronca. Y no un ser humano. Pequeño detalle, ¿no? A ver, doctor, vaya a ver, por favor, el páncreas de la cama 8.
Y si yo llego a la cama 8, lo que veo ahí no es un páncreas. Yo veo un ser humano que el pobrecito está torciéndose del dolor por la pancreatitis aguda, ¿verdad? Y sus anjuditas ahí en la cabecera, ¿sí? Para ver si se la hace bien. Bueno, aquí entre nos, tiene más posibilidades de ganar en esa lucha el Sanjuditas que toda la supuesta ciencia médica. ¿Por qué? Porque el personaje en cuestión, si puso una estampita ahí, es porque definitivamente tiene toda su confianza en eso. Más allá de si está justificado o no. Oiga, pero la ciencia médica, discúlpenme, lo que llamamos verdad es fluido y toma la forma del recipiente que lo contiene. Así que tiene más forma el Sanjuditas que la ciencia médica. ¿Qué me puede traer más consuelo? Una palabra de amor que me dice tú eres único e irrepetible, o glucosaminoglucano polisaccárido. No, pues yo me quedo con la primera. ¿Sí? Había un póster muy divertido, me acuerdo, allá lo vi en una universidad aquí en México, de cuyo nombre no quiero acordarme, no, pero el póster estaba muy bien. Y decía, estaban así como luchadores, Martin Heidegger y Walter Mercado. Se van a enfrentar en la lucha por saber qué es la filosofía, qué es la metafísica, perdón, qué es la metafísica. ¿Sí? ¡Caramba! Yo vi el póster y dije, pues es evidente, yo apuesto por Walter Mercado. Tiene más posibilidades, pues sí, porque el otro es un discurso brillantísimo. Pero lo brillante, mis queridos colegas, no salva vidas. Un país no se resuelve con discursos. La solución del mundo viene de pensar, y de pensar en serio, con todo el ser. El cerebro, aunque a veces no parezca, es parte del organismo. Y necesita proteína, y necesita glucosa, y necesita ácidos grasos, sobre todo glucosa. ¿Sí? Pero necesita de todo eso, como el estómago, como el páncreas, como la uña del dedo gordo. ¿Sí? Todo, entonces, forma parte de eso. Pasando la computadora y decía en francés, je vaux de l'or, ¿sí? Valgo oro. Y alguien, no sé qué, muy valiente y muy brillante, se subió ahí al espectacular y puso cache-toi objet, escóndete objeto. No sé si se refería a la chica o a la computadora. Creo que era la chica. Sí, porque en el momento en que digo yo valgo oro, pues qué poca cosa, francamente. Metalito, el oro últimamente, ¿no? No. Oiga, yo quisiera mucho de ese metalito. No, sí, no, pero por favor, yo creo que el ser humano, la existencia, la oportunidad única de estar aquí vivo, me obliga, me amarra al otro. Es lo que quiere decir obliga. Me amarra al otro. Por eso, en cualquier cosa que yo trabaje, tengo que darle el enfoque histórico, temático, disciplinar a todo lo que diga. La historia de las palabras, la biografía de las palabras, por ejemplo, ¿no? A ver, no sé, Alexandro, ¿qué quiere decir Alexandro? Bueno, pues se supone que viene del griego Alexi o Alexein, ¿sí? Proteger, cuidar, y andros, hombre, el que protege a los hombres. ¡Ay! Y a las mujeres no, se refiere al género humano. Ah, bueno, menos mal. Sí, ok. Y así. Bueno, pomposo en general significa, viene de pomposus en latín, que significa ostentoso, fasto, ¿verdad? En México, por desgracia, ese fue uno de los grandes problemas que tuve cuando llegué aquí a México, tiene una connotación glútea. Entonces, bueno, era un problema mayúsculo, pero como por fortuna yo no tengo nada contra los glúteos, son una maravilla. Imagínense, no podría yo aguantar ni 10 segundos sentado aquí sin ese par de cojines preciosos con los que cuento, ¿sí? Entonces, pues sí, no. Bueno, ya que estamos en confianza, yo les voy a contar una anécdota terrible donde me di cuenta del valor de la masa glútea. Yo cuando hacía alpinismo de alta montaña, y lo hice muchos años aquí en México, yo el Popocatépetl los llegué a subir 17 veces. ¿Cómo se podía subir? Ahora pues ya está vedado porque está en actividad el volcán y todo eso, ¿no? Y en una ocasión ya estábamos arriba de 5,000 metros de altura, y cosa rarísima porque nunca más que esa ocasión me pasó, me vino un pequeño coliquito y dije, pero ahí está la cosa muy grave porque no hay arbolitos, no hay dónde pararse, ¿no? Y además había varias chicas, entonces no, qué vergüenza, todos se fueron para allá, había una piedrita misericordiosa por allá, dije,
Yo voy a esa piedrita, ustedes voltéense para otro lado, yo vaya. Y como estaba difícil mantener el equilibrio con las botas de alta montaña, que son muy masivas y todo, pues, y detenerse y todo, bueno, pues yo adosé mi glúteo izquierdo. Ya. Una vez que alcancé el alivio, para terminar la operación, quise separarme y no pude. La masa glútea se había adherido precisamente por un proceso físico que se llama fusión del hielo, ¿sí?, a la masa rocosa, y me vi en la penosísima necesidad de pegar gritos para que un compañero varón, por supuesto, viniera a verter agua tibia ahí y facilitar el proceso de recuperación vital, ¿sí? Así que, por favor, no hagamos demasiado mofa de las pompas, ¿sí? Bueno, el enfoque histórico, tener en cuenta la biografía, de dónde viene, probablemente nos permita saber para dónde va, pero quién sabe, porque lo complejo es cuando en ciertas condiciones del espacio y del tiempo en los sistemas se tiene más de una solución posible. Y de aquí deriva esta necesidad incoercible de transmitir un conocimiento. Un conocimiento es conocimiento cuando se transmite, cuando se siente la necesidad de decirlo y sale, se dice, él se comunica. Eso es la coronación del conocimiento. Se puede decir de muchas formas, en un discurso, en una publicación o en acciones, ¿sí? Es decir, no nos tiene que ser a fuerza el medio o el ámbito académico. Los distintos órdenes de los problemas deben tomarse en cuenta, es decir, lo metafísico, lo ético, lo gnoseológico, etcétera, y póngale etcétera. Alguien me dirá, oiga, lo metafísico no, ¿por qué? Claro que sí. El solo hecho de que en el universo haya algo en vez de nada es la plataforma sobre la cual construimos toda nuestra existencia. Y esa es una base metafísica. Porque eso algo que hay ahí, yo no lo puse. Quién sabe quién lo puso o cómo se puso, pero es un asunto metafísico. Bueno, hay una parte de la filosofía que estudia eso. Las influencias externas sobre el saber son fundamentales. Cuando un alumno sale de la escuela y se va a su casa, puede destrozarse todo lo que se logró en ese día. Basta con que en esa casa no haya ni un solo libro, no haya ni un solo sentido de la belleza. Todo el mañana, tarde y noche se está escuchando la cumbia asesina. ¿Qué sentido puede tener de la fineza? Cuando igual en clase, en la escuela, le pusieron una sonata para piano de Mozart. No tengo nada contra las cumbias, pero habría que ampliar los horizontes, digo yo, ¿no? Ver más allá de sus narices. Esto es lo que nos dejaría asomarnos más allá de lo que normalmente tenemos enfrente, e intuir, soñar un conocimiento, un sistema educativo que no promueve el anhelo del sueño, no, soñar, verse más allá, ¿sí? Me hace recordar esa extraordinaria idea de Blaise Pascal, que afirma contundentemente que la imaginación se cansará de concebir antes que la naturaleza de proporcionar. Siempre nuestras ideas terminan cortas. Yo a ustedes les agradezco su infinita e incondicional paciencia. Gracias. Decía Charles de Gaulle cuando daba sus conferencias de prensa, decía, bueno, señores periodistas, espero que tengan ustedes algunas preguntas para mis respuestas. No. Les prometo que mi ignorancia es logarítmica, ¿sí? No solamente no acaba como el número pi, no. Cada día es más y más y más gorda. Lo bueno es que tengo un gatito que quiero muchísimo, que se llama Gardel, y que evita que yo me deprima, ¿verdad? Y me recuerda con su inteligente mirada, ¿sí? Porque los animales tienen una mirada extraordinaria, ¿sí? Que hay mucho más de lo que yo veo y de lo que puedo imaginar, y eso me consuela enormemente. La realidad es como un rompecabezas, pero cuidado, tiene ciertas características del rompecabezas del mundo real. Primero, no tenemos todas las piezas. Segundo,
No tenemos claro el modelo por construir. Tercero, las piezas están cambiando de forma. Y para acabar de arruinar el asunto, yo mismo soy una pieza de rompecabezas. A ver quién es el valiente que arma el rompecabezas. El problema, maestro y maestros, es que presentamos a los alumnos como acabado, como completo el panorama de las cosas. Esto es así y no puede ser diferente. Oiga, porque ese alumno es conflictivo, ese alumno es un problema. No haga usted su crisis de que le decía hace un rato, la histeria conversiva. No se haga tonto, usted no sabe tampoco. Un día lo hice en clase, no lo volví a hacer porque por un pelo y mechan de la escuela. Traía buen promedio y no me hicieron nada. Pero sí, yo le pregunté al profesor en medicina porque dijo, es que tal cosa así. Le dije, oiga, ¿y por qué esto es así? Ah, no, tú me lo vas a contestar, pomposo. No, perdón, no se haga tonto, usted tampoco sabe. Entonces me está mandando a mí a que lo haga. Pero qué falta de respeto. No, profesor, no le estoy faltando el respeto. Lo estoy invitando a que investiguemos juntos el asunto. Porque si usted no me lo está contestando ahora, ¿verdad? Ese es el problema. Mire, la televisión, como todas las tecnologías, ni es buena ni es mala. Si un perrito va y se orina en el asta bandera del Zócalo, no es un perro depravado, inmoral, no. Está obedeciendo a una necesidad fisiológica y ya. Pero si un ser humano va y lo hace, pues sí, eso es profundamente irrespetuoso y es inmoral, ¿sí? Yo creo que las tecnologías ni son buenas ni son malas, pero dependiendo del uso que les demos, es donde empieza el problema, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo veo en general en la televisión mexicana, pero se podría decir del 99,9% de las televisiones del mundo, porque es un problema planetario este? Pero vamos, aquí en México concretamente, ¿qué problema veo yo fundamental? Veo una falta total de respeto por el cerebro de los mexicanos. Los tratan como idiotas, los tratan como tarados, hasta les ponen las risas para que sepan cuándo deben reír. O sea, déjenme por lo menos la oportunidad de escoger qué es lo que me da risa, ¿no? ¿O no? Es terrible. Digo, las telenovelas. Quieren que sea un reflejo de la vida real. Eso no es la vida real. Es que así es el mundo. No es cierto. Así lo hemos hecho. Un basurero. Nos inyectan el virus de la enfermedad de la urraca. ¿Cuál es la enfermedad de la urraca? La que va volando y todo lo que brilla se lo lleva al nido. Y al rato el nido es un basurero impresionante de cosas que no sirven para nada. Sí. Digo, llega a haber ocasionalmente programas muy decentes, muy buenos, documentales, cosas muy buenas, ¿no? Es que no es cierto, la televisión no es para educar a la gente. Perdón, cualquier interacción entre seres humanos, cualquiera, es educativa. Yo tengo un vecino que es futbolero hasta la pared de enfrente. Futbolerísimo. Digo, no tengo nada contra el fútbol, pero que solo piense en fútbol, yo ya empiezo a ver, porque cuando llegaron a vivir ahí, tenía el muchacho como 13, 14 años, bueno, pues esa edad ya sabe, ¿no? La filosofía del barro y esas cosas, bueno, ok, está bien. Pero en este momento tiene ya veintitantos, como 23, 24, y sigue igual. Bueno, una de dos. O su mamá no consumió suficiente proteína durante el embarazo de esta criatura y tiene un hipodesarrollo de la corteza cerebral. Eso, perdón, no es una crítica, es un diagnóstico de precisión. O ya lo convencieron de que el pasecito a la red es lo máximo. Es que le ganamos a Holanda. ¿Ah, sí? ¿Y tú cuando tocaste el balón? Digo, a ver, ¿cómo que le ganamos? Kimosabi, decían antes de eso. ¿Sí? Perdón, sí, yo creo que ahí falta este sentido de la responsabilidad. Yo tengo mis ideas y yo soy responsable. Lo que yo estoy diciendo aquí en este momento y desde que me subí a este podio y que ustedes me favorecieron con su escucha, soy yo el único responsable de eso que está diciendo. Si yo estoy diciendo una tontería monumental, bueno, pues soy yo el que le está diciendo. ¿Sí me entienden? Es decir, yo tengo que hacerme responsable de eso. Pero
con esta programación de los sistemas de comunicación que tiene en este momento México, es terrible. A mí me deja desolado, ¿no? Ese asunto, esa moralina que destilan por litros. Sé buenín, porque si no te van a pegar, ¿sí? Yo soy muy bueno porque no le pego a nadie, voy a misa y me siento, ¿y qué? Y soy amigo de ahora se llama la gendarmería, el de la gendarmería, ¿sí? No, perdón, eso no te convierte a ti en nada. Échale ganas. Perdón, ese es el nombre del himno de los mediocres. Échale ganas. Échale ganas es cuando vas a pujar para que te alivie el colon. Ahí sí échale ganas. Pero perdón, en el mundo estamos aquí para ser geniales, no más. Ay, no, perdón, usted está hablando así porque usted es muy inteligente. Una vez me pasó eso, ¿no? Yo le dije, no hable así, por favor, señora. Oiga, soy doctora. Bueno, por eso, señora, le digo. No hable así. No hable así. ¿Por qué? Porque si usted está diciendo que yo soy muy inteligente, que por eso digo lo que digo, usted está rebajándose de una manera atroz. Porque lo natural en el ser humano, cualquier ser humano, es la inteligencia. Así que no me diga usted que usted es inteligente. Entonces, sí, ¿verdad? Yo pienso que la televisión, como cualquier otro medio de comunicación, lo que debería hacer es tratar de inquietar a las personas para que deseen saber más, deseen encontrar más y no mostrarles el mundo como acabado y completito. No sé si sea cierto, nunca quise investigarlo porque creo que me hubiera deprimido mucho. Supe que en algún momento el Ministerio de Educación había dicho que las telenovelas eran documentos para que estudiaran los estudiantes. ¿Sí es cierto? ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Como si no bastara con lo que luego estamos viendo en estos días. No hago referencias precisas, cada quien sabe, ¿sí? Una telenovela de 7 minutos. Con eso tienen. Es mi opinión personal y yo soy responsable de esa opinión, ¿eh? Nada más. Perfecto. Muchas gracias. Pues en realidad se conectan ambas preguntas. A la primera pregunta, en efecto, si yo digo, bueno, la realidad es sinónimo de la complejidad, me dice, bueno, ¿qué es la complejidad o qué es la realidad? Y respondo con lo otro, pues nos quedamos aquí jugando en una tautología, es decir, una mentira consistente, indistinguible de la verdad, ¿sí? No. La realidad, ¿sí? La palabra originalmente ya sabemos que viene de res, ¿no? Cosa. Rey, la coseidad, no, pero hoy en cierto sentido la realidad es algo muchísimo, inmensamente más rico. La realidad, podría yo decir, la realidad soy yo con los demás. Y los demás involucra todo, no los demás seres humanos, no, todos los demás átomos, las 10 a la 80 partículas elementales que conforman el universo. Bueno, esa es la realidad. Ahora, no es nada más eso. La realidad comporta niveles de manifestación. Yo no puedo hablar igual de una vaca que de la Vía Láctea, que de los quarks. Se manejan hasta incluso discursos diferentes. La realidad a la que nos enfrentamos tiene niveles diferentes. Y todos son igualmente válidos, pero no son iguales, no son equivalentes, ¿sí? De ahí que sea un reto mayúsculo enfrentarnos a ella. Máxime que no podemos no hacerlo. Nosotros pretendemos muchas veces, ¿verdad? Pues no sé, como el pediatra profesional, ¿sí? Que va y con la bebida quiere deshacerse de la realidad. Pues no lo logra. ¿Por qué? Porque él es realidad también. Entonces, la realidad es el reto mayor de la existencia. La realidad es la existencia. Algo que se aparta diametralmente opuesto a las antípodas de la nada. Eso es la realidad. Incluye aquello que no es forzosamente tangible. Mis ideas, mis sueños, es una de las cosas que a mí siempre me han dejado más maravillado. ¿Cómo es posible que el cerebro humano, que es finito, porque es finito, inmensamente complejo e inmensamente complicado, cómo es posible que el cerebro finito pueda idear el infinito, idear la eternidad, idear la nada incluso? ¿Cómo puede emanar de ahí eso? ¿Sí? La única o la más plausible explicación que encuentro, porque es un monumental problema ese de filosofía y de metafísica, la mejor explicación que encuentro es que el hombre en su proyección inductiva anhela a esos conceptos, pero son conceptos.
La perfección, la simetría, la linealidad, lo determinado, la predicción del futuro, son ideales, pero que no pueden ser satisfechos nunca a plenitud. Ese es el juego de la realidad. Es un juego en el que yo estoy involucrado. Como una vez le quería explicar a un alumno sobre las 3 leyes de la termodinámica, allá en física. Le decía, bueno, mira, la primera ley de la termodinámica es la ley de la conservación de la energía. En teoría de juegos, la traducción sería, tú nunca ganas. Sí. La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía es una función creciente, monótonamente creciente, ¿sí? En traducción a teoría de juegos, la segunda ley de la termodinámica dice, tú no puedes no perder. Sí. Tercera ley de la termodinámica dice, el cero absoluto no se puede alcanzar nunca. En teoría de juegos, esa ley diría, no te puedes salir del juego. ¿Estamos fritos? Sí. Estamos fritos a ser reales. Y eso, en conexión con la segunda pregunta, es lo que yo le tengo que enseñar a mis hijos. A que en efecto así es, pero, y aquí viene el gran pero, no solo la realidad me hace a mí, yo también hago la realidad. Ahí está el quiebre, ahí está la transición de fase, ¿sí? El punto de inflexión es ese, porque hijo, hija, alumno, alumna, no solo el mundo te hace a ti, tú haces al mundo. Por eso es tan importante que seas libre y que sepas decir no y sepas por qué dices no. O que digas sí y sepas por qué dices sí. Pero no que sí, no, sí. Eso es la enajenación, es la nulificación del ser humano, del pensamiento, es la negación. Tantos millones de años para llegar a esos 1.300 gramos de masa encefálica y que tan poquitos lo usen. Es terrible, es muy triste, ¿sí? Yo pienso, y miren, cuando estoy diciendo esto, que se me entienda bien, por favor, no estoy diciendo, es que solo los que estudian ciencias precisas o los que llegan a una carrera. No, señor. Un campesino que jamás haya puesto los pies en una escuela puede ser tan o mucho más sabio que un PhD de no sé dónde. ¿Por qué? Porque no solamente tiene experiencias, sino que ha aprendido de ellas. Y ese es el éxito del cerebro humano y de la existencia humana. El saber que se sabe poco, que se ignora mucho, pero que se anhela aún más. Y eso, creo yo, es enseñar la necesidad del conocimiento, ¿sí? Las universidades, las escuelas, desde el nivel más básico hasta el más avanzado, todas deberían estar conformadas en ese tenor y solo en ese tenor. Perdón, a mí me encantaría, y creo que hablo por la mayoría, me encantaría, porque además urge una verdadera reforma educativa y no una reforma administrativa que apenas si le rasguña tantito, ¿sí? Sí. Es el precio que tenemos que pagar, mis queridos amigos, ya lo sabemos. El que critica es señalado, pero que nos quede el consuelo de que el que se ha dado cuenta de que en el desequilibrio, en la incertidumbre, está la mayor de las oportunidades de la existencia humana, porque es la que me obliga a buscar, y solo encuentra el que sabe lo que busca, aunque eso sí, lo que encuentra casi nunca es lo que buscaba, ¿sí? Bueno, es la espera de lo inesperado.